Bien, la escuela, los jardines infantiles como un lugar seguro. Bueno, vamos a hablar de esto, ausentismo escolar, un tema que preocupa. Hay un estudio reciente de Acción Educar que revela cifras que son realmente alarmantes en torno al ausentismo escolar. En abril de 2024, la asistencia promedio del sistema escolar aumentó a un 89%, pero permanece todavía muy por debajo de los niveles observados en los años anteriores a la pandemia. Queremos conversar de este tema. Estamos con Rosa María Montesinos, secretaria general del Colegio de Profesores del Regional Metropolitano, me dice. Hola, muy bien. ¿cómo estás? Y Ana Lara López, coordinadora del proyecto de reinserción escolar EduCere. ¿Cómo están? Gracias por venir a hablar de este tema que es tan importante para nosotros. Bueno, ¿cuáles son las causas del ausentismo escolar, Rosa? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que hoy día nos enfrentamos a una escuela que no es un espacio seguro, que históricamente ha sido así, pero lo que ha ido ocurriendo es que se ha ido trasladando como en las relaciones que pasan en los espacios escolares. Y ahí tenemos múltiples factores que hacen que la escuela sea un espacio inseguro. O sea, tenemos los mismos contextos escolares que se trasladan al interior de las escuelas, tenemos solo acciones punitivas por parte además como respuesta a los distintos tipos de violencia. Tenemos variados tipos de violencia que son partes de la relación en las escuelas y eso incluye, no sé, la violencia sexual y de género, la violencia hacia las y los docentes, la violencia entre los estudiantes, las violencias padres, apoderados y cuidadores, madres, hacia la comunidad en general. Entonces tenemos múltiples factores que hoy día son parte de relaciones que no nos gustarían dentro de los espacios escolares. Y lamentablemente la respuesta que se tiene por parte de la institución o por las políticas estatales o por la mirada que hay a nivel general es en general aumentar las miradas, las acciones punitivas o castigadoras, digo como para que se entienda, en vez de ir construyendo espacios democráticos reales, diálogo, nuevas habilidades, porque existe además esta suerte de tensión, ansiedad con respecto a los resultados, las pruebas estandarizadas. Sí, Ana, recuerdo hace algunos días la alcaldesa de La Pintana que, bueno, daba cifras alarmantes. Según ella son cerca de 190.000 los estudiantes que no están asistiendo, que han dejado de asistir a clases. Decía que hay que quitarles a los niños al narcotráfico. ¿Están así esto? ¿Estamos llegando a ese extremo, a ese nivel? Yo sé que las cifras han ido mejorando, pero estamos lejos todavía de los niveles de pre-pandemia. Se habla de en torno al 15% de ausentismo escolar en las escuelas, ¿no? Sí, bueno, es bien complejo el tema. Tiene que ver también con un prejuicio, ¿no?, de mirar a estos chicos que están fuera del sistema como un problema social o como directos participantes del narcotráfico, en lugar de hacernos cargo de cómo el sistema también ha causado esta merma y esta incapacidad de cubrir necesidades de ciertos chicos, ¿no? Es súper importante, hoy día se habla de habilidades del siglo XXI, de generar inclusión en las salas de clase, pero si miramos bien cómo ha funcionado, no sé, la política pública respecto a educación, por ejemplo, hasta el 2021, no he revisado cifras actuales, pero el 2021 hice una investigación, se invertía 50% más por estudiante de educación superior que por estudiante del sistema escolar, digamos. El gasto en educación superior a propósito de gratuidad, que eran políticas que buscaban la inclusión, terminaron generando al final igual exclusión social porque llegan chicos que no están preparados a la universidad. ¿Por qué los chicos dejan de ir a clase, en el fondo? Esa es la pregunta. ¿Por qué no están asistiendo al colegio o por qué dejan de asistir? Son múltiples los factores, o sea, ahí hay que hacer también análisis de las violencias que reciben las y los estudiantes, porque además esto es no solo un tema que afecta a las y los estudiantes, sino que también tiene que ver con, por ejemplo, el cuerpo del profesorado. O sea, hoy día también tenemos deserción por parte del profesorado porque es un espacio agreste de las comunidades escolares. Sí, pero hay un estudio ahí súper interesante de la OCDE, que no es precisamente una organización progresista, pero que dice que Chile tiene los peores índices con respecto de la ansiedad por parte vinculadas a notas, a qué sé yo, actividades propiamente tal. Sí, pero me parece que el ausentismo escolar en Chile, o al menos en los sectores más vulnerables, no pasa por eso, ¿no? No, lo que pasa es que sí te da una radiografía así con respecto a cuál es el principal foco de las comunidades escolares. El principal si foco de las tuviéramos que comunidades... buscar una causa en Chile de por qué en poblaciones como La Pintana, para aterrizar bien el tema, ir a lo concreto, ¿por qué dejan de asistir a clases los chicos? Porque se ven en el camino
no sé, ven más fácil unirse a bandas de delincuentes? ¿Qué que no pasa? está ¿Por lineal, qué? claro, sí, O no las está familias... Porque también Por los eso chicos se quedan en la casa. Hay niños que no van al colegio porque como dice, ¿no? Se me olvidó tu nombre, perdón. El espacio Rosa no es un María. espacio seguro, pero también porque se sienten excluidos, porque son niños con carencias materiales, por ejemplo, y en el colegio no encuentran esa posibilidad de cubrir esas necesidades. Yo trabajo con chicos que están fuera del sistema con rezago y tenemos que hacer toda una reparación para motivar a los chicos a que aprendan. Son chicos que han sido calificados de flojos, de que no sirven, más allá de que se vayan simplemente al narcotráfico, son chicos que están viendo negado su derecho a la infancia, sus espacios seguros. Claro, porque se lo pregunto porque tal vez antes uno consideraba que las escuelas corregían un poco el ambiente social de los niños, ¿no? O al menos así uno cree que debería ser. Claro, pero en la práctica no está ocurriendo eso. Lo que pasa es que esa es una mirada que yo creo que lo que hace es que aumenta la deserción escolar en vez de tener a los niños dentro del sistema. Esta mirada de corrección que hay que hacer con el estudiante, que se traslada a todos los ámbitos. O sea, hay que hacer una corrección con respecto a las distintas acciones que tienen los estudiantes, pero también con ciertas prácticas, con los profesores. O sea, es una mirada que es correctiva, punitiva le llamamos dentro. O sea, y toda la literatura, todos los estudios lo que dicen es que mientras los espacios sean dialogantes, democráticos, donde haya confianza por parte de las comunidades, donde las decisiones pedagógicas sean valoradas, sean respetadas y respaldadas por parte de los profesores, las comunidades bajan sus niveles de violencia y por ende también eso baja las cifras de ausentismo, deserción escolar. O sea, uno tiene que mirar también y pensar, bueno, para yo estar en un espacio, tengo que tener cierto agrado, gusto por estar en ese espacio. Sí, si el espacio siempre lo que anda haciendo son acciones que lo que me van es sacando fuera del espacio a todo ámbito, pero no estamos, a ver, no hemos visto paulatinamente un deterioro de la educación pública, no hemos visto cómo cada vez eso que tú describes que debería ser un lugar donde los niños se sientan seguros, no lo es, no es responsable el Estado de transformar la educación pública en un lugar que se ha ido deteriorando. O sea, debiesen haber políticas públicas que pusieran el foco en eso y no, por ejemplo, solo la admisión de contenidos o la mirada en eso. Claro, solo en la infraestructura, que si bien es importante, no es un punto... ¿Cómo podríamos pretender tener ese giro, ese cambio de mirada? Es un cambio cultural tremendo, porque aquí se trata de... Hay políticas que incentivan, ¿no? Hay un montón de teorías sobre cómo transformar el aula. Yo misma trabajo con profesores tratando de integrar nuevas metodologías. Pero la forma en la que funciona la comunidad escolar, las culturas escolares categorizantes, punitivas, donde no hay realmente una preparación tampoco, porque ni siquiera la carrera de pedagogía está preparada para las demandas y necesidades que tiene un educador hoy día, que es mediar, que no es transmitir conocimiento. Estamos pasando por una transformación de las sociedades y por lo tanto el sistema educativo también se debe transformar, y ahí es donde estamos un poco con la esquizofrenia, ¿no? Como que tenemos que hacer algo. Sabemos quiénes son, además, que no los niños que dejan, o ni siquiera tenemos esa información. Es que ¿Quiénes son los niños que no están yendo y por qué? Hay distintas categorías y miradas que hay que hacer. Estudio, hay que partir de la base de... Hay variables con respecto a... Porque en general la diversidad, si bien todo el sistema escolar lo dice, sus políticas públicas, como por eso digo que a modo declamativo, pero en general la escuela no está preparada para la diversidad entendiendo en todo su Pero a ver, vamos a lo concreto. ¿Quiénes son los niños que no están yendo a clase? ¿Por qué? No están yendo niños, desde la pandemia aumentó esto, ¿no? Niños que empezaron a sentirse incapaces de rendir. Hay chicos que salen por rendimiento porque empiezan a repetir. Hay chicos que no van al colegio porque no tienen las condiciones económicas, los padres trabajan y los chicos se quedan en la casa. Hay chicos que hay conflicto de convivencia, por ejemplo, en ese caso, ¿no debería haber un sistema comunal que proteja que, a ver, tenemos un caso social aquí de un niño que no puede, por ende, ¿no debería el sistema acoger a ese niño? Porque la educación es un derecho. Bueno, la ley de convivencia escolar que hoy día está en la Cámara incorpora elementos que son significativos para generar un mayor resguardo con respecto a la convivencia, con respecto a las relaciones, con respecto a la violencia escolar, que es un elemento, con respecto a generar, por ejemplo, mayores elementos
aumentos para los profesores jefes. O sea, hay como elementos que se han estudiado que debiesen las escuelas propiciar o generar mayor apoyo, sobre todo del mundo adulto, porque finalmente es el mundo adulto quien se hace cargo de que las y los niños sean parte del sistema escolar. Entonces ahí, por ejemplo, la función del profesor jefe no es menor. La función de los espacios de convivencia, la función de los equipos PIE, la mirada que hay con respecto a la violencia, cómo va resolviendo los conflictos, qué va pasando con, por ejemplo, un niño que tiene un problema, una dificultad a nivel de convivencia escolar, de relación, y cómo él va saliendo del sistema. Ana, ¿ven ustedes que hay relación en la crisis de seguridad que vive el país con el tema del ausentismo o no necesariamente? ¿Qué tan relacionado está? ¿Qué tan vinculado está? Mira, que hay una crisis respecto de, como axiológica, ¿no? Respecto de cómo nos relacionamos hace rato. Y hoy día con el tema de la migración es peor. Pero el Ministerio tiene dos unidades que se hacen cargo un poco de estos chicos. Una que es la unidad de reactivación y la otra de reinserción, en donde tratamos de buscar a estos chicos, de darles programas distintos. En los programas que yo coordino y que tenemos en la Fundación se encargan de ir a buscar al chico a la casa, de llevarlo, de prepararlo, de recuperar su motivación por el aprendizaje y luego los insertamos en el colegio o los insertamos a reparar sus rutas educativas dependiendo de la edad, en fin. Hay instancias, ¿no? Pero el trabajo es difícil encontrar a los chicos. Esta es una información además que si no la entrega la familia uno no tiene cómo saber que el niño no está yendo, de ¿no? derechos. Pero además debe ser un proceso que es anterior a ese. O sea, uno puede analizar las causas de deserción escolar, pero también hay que analizar las trayectorias de esos niños que lo hacen finalmente a tener deserción escolar. Y si uno analiza las trayectorias, ve indicadores que son súper claros, pero también ve las respuestas institucionales con respecto a ello. Y ahí hay que hacer acciones que son específicas, que tienen que ver con mediación, que tienen que ver con construir herramientas para la resolución de conflictos, que tienen que ver con apoyo a las familias, que tienen también que ver con leyes sociales con respecto a cómo vamos apoyando a las familias en estos procesos conjuntos, escuela, familia. Tal vez el censo puede contribuir a obtener mayor información, ¿o no? ¿De dónde se saca esa data, digamos? Mira, el tema es que en el fondo también pasa hoy día que si tú le preguntas a alguien para el valor de estudiar, no está tan interiorizado tampoco. Y ahí hay un tema social. Antes, hasta los que se oponían, no sé, hay un artículo del 2020 que decía que incluso los que estaban fuera del sistema reconocían que hay que estudiar para ser alguien en la vida. Claro. Hoy día tenéis lleno de cesantes ilustrados, estudiar no necesariamente garantiza la cobertura de otros patrones y otras habilidades que tú necesitas para vivir. Entonces ahí hay que hacer un acople, una transformación de paradigma de los complejo, un tema súper delicado, muy difícil. Claro, aquí hay una cifra, 676.000, más del 15%, o sea, es muchísimo, el 15% de ausentismo escolar. Yo les quiero agradecer que hayan venido a conversar con nosotros. Muchísimas gracias por venir, podríamos seguir hablando mucho más. A ver si tal vez dentro de lo que ustedes han estudiado del tema, ¿qué políticas públicas o qué se puede hacer para mejorar esto? Para hacer que los niños vuelvan a clase, para motivarlos, para mejorar el clima dentro de los establecimientos. O sea, yo creo que hay una relación que sí o sí hay que hacer, que tiene que ver con cuáles son las medidas castigadoras finalmente que está tomando las escuelas en vez de ir construyendo climas que son democráticos, de relación, y mirar a la escuela. O sea, que como... usted cree que la teoría que usted plantea es que la escuela es castigadora. O sea, la escuela no solo es castigadora. ¿Y por eso los niños no quieren ir? La escuela no solo es castigadora, sino que tiene múltiples dificultades en relación a distintos temas. Tiene temas de infraestructura serios, tiene temas de agobio laboral serio, tiene temas de desarrollo de la emocionalidad que son muy limitados. Pero el contexto familiar, ¿qué tan relevante es? Y los contextos familiares, claro, pero es que por eso existen políticas públicas donde el derecho a la educación es un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Entonces sabemos también que existen familias pero usted que cree que ese niño llega al colegio y el colegio con... lo castiga y ese niño decide no ir. Pero lo que pasa es que si hay entornos que son muy adultocéntricos, claro, muy normalistas, dialogantes entre sí. Hay que hacer esos procesos de diálogo. Sí, pero aquí lo que hay que hacer es transformar la cultura escolar, intervenir en las comunidades directamente, porque si el sistema no va a cambiar si no lo vemos desde el contexto, y hay que hacer intervenciones
en cada comunidad, digamos, dependiendo del caso. No podemos seguir estandarizando tampoco, tirando líneas de calidad cuando debemos primero trabajar en las cualidades de los encuentros y los espacios educativos que sí, que y yo hay que resguardan un rescatar también el valor que tienen las y los docentes con respecto a este vínculo y relación que tienen con los estudiantes. O sea, a pesar de todas las condiciones que son muy adversas, y el estudio de la OCDE lo dice, la valoración que existe de los estudiantes en relación a los docentes, Chile es una de las más altas que tiene a nivel regional. Entonces es súper importante también decir, bueno, frente a una situación de agobio que tienen los docentes, frente a situaciones súper duras que tenemos en los sistemas escolares, frente a un nuevo, además, mirada con respecto a la educación pública que hace aguas por todos lados, que son los SSLEP, frente a sistemas que finalmente está haciendo agua por todos lados, hoy en día lo que tenemos es que el docente finalmente es el que se hace cargo, el que genera... Está todo recayendo en claro, él. Claro, está todo recayendo en él, sí. pero a partir de su tiempo personal, a partir de un seguimiento que él hace fuera de su horario, a partir finalmente en desmedro de su familia, o sea, con muchas situaciones adversas, ¿Han notado, tal vez, aún así hay una respuesta por parte de las y los colegas, y eso sí, es importante es ponerlo lo que sobre hacen, la mesa. Porque con los contextos sociales que les toca vivir, la cantidad de alumnos en la sala, sabemos que es muy complicado. ¿Han notado algún cambio con estos nuevos servicios de educación pública versus la municipalización o vemos que va empeorando nada más el sistema? Es que mira, en papel hay hartas cosas que podrían ir transformando. El tema es que esto está en proceso ahora, no se ha transformado, están recién reagrupándose ciertas unidades comunales a otro tipo de organizaciones mayores y hasta el momento lo que yo he visto es que hay mucho estrés por cómo organizar todo también. Sí, además todos los ELEP han tenido movilización, o sea, han tenido, Atacama es un caso claro de cómo falla el sistema, pero a nivel de cambio de modelo no existe ningún cambio de modelo, lo que cambia es la figura del sostenedor, pero sigue el sistema de voucher, el sistema de asistencia, sigue finalmente el mismo sistema de educación que hoy día tenemos. Hace falta tal vez un cambio de modelo con respecto al sistema. Una revolución integral. Claro, y que no sea solo declamativo, o sea, necesitas tiempo, necesitas preparación por parte de los docentes, necesitas espacio, necesitas nuevas metodologías, nuevas didácticas para trabajar, necesitas apoyar a los docentes, o sea, un profesor agobiado no puede dar buenas respuestas, necesita trabajar con los padres y apoderados con respecto a temas centrales, por ejemplo, con respecto al tema de la violencia como elemento, si va a ser o no, o sea, ahí hay miradas que hay que poner con respecto a la diversidad, cómo vamos a apoyar la diversidad dentro de nuestras comunidades. ¿Y cómo lo ha hecho el ministerio? ¿Cómo lo ha hecho el ministro Cataldo? ¿Cómo lo ha hecho este gobierno, cree usted? Porque... Bueno, nosotros estamos esperando que la ley de convivencia escolar efectivamente sea aprobada, pero tenemos muchas críticas con respecto, sobre todo a los eso, una ley no va a cambiar un poquito lo que estamos hablando, cultura, ¿no? pero mientras desde finalmente las políticas públicas siga esta ansiedad solo de miradas con respecto, por ejemplo, a la evaluación, con respecto a las pruebas estandarizadas, con respecto a contenidos y esta mirada castigadora que tú mencionabas al inicio del Es que por eso yo le preguntaba, Ana, no va a haber una modificación real sustancial en las escuelas. No hemos visto en el último tiempo algún proyecto que presente algo que sea distinto a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Es decir, no hay nuevas políticas en educación, efectivamente. Se está invirtiendo un poco más en el ámbito escolar porque hubo muchos años en que se dejó por pensar en la gratuidad y en la universidad y esto finalmente mermó la calidad del sistema educativo entero. Y lo que hay ahora son estas como programas de los que yo soy parte, que son de reinserción escolar, que implican otra mirada pedagógica, que implican otro tipo de acogida a estos chicos, pero que después si los insertamos al colegio van a volver a lo mismo. Entonces, por un lado, sí hay intenciones, pero nos falta integrar. Tal vez hace falta una mirada más... Es más colaborativa, se necesita hacer red y pasa como en todos los ámbitos de relaciones humanas, ¿no? Que está la competencia, que de pronto en vez de pensar como en cómo colaboramos por mejorar todo un sistema entre todos, vienen los resquicios personales o de comunidades específicas o de trayectorias de identidades educativas que se quieren mantener. Es bien complejo, pero hay que pensar la sensación de que las autoridades que llegan a administrar lo que tienen y no llegan con una visión o una cosmovisión de lo que hay que hacer, un cambio más profundo en materia y mirar el sentido educativa, ¿no? de la educación, o sea, cuál es el sentido profundo
para qué hoy día estamos educados. Cuando hablamos de nuevas habilidades para la vida, no estamos hablando de contenido, conocimiento. El conocimiento de hoy día, tienes además la inteligencia artificial, tienes un montón de elementos para acceder al conocimiento. Hoy día lo que necesitas es una modificación de relaciones. Y ahí, claro, hay avances en alguna materia. La ley Karim, por ejemplo, es un avance con respecto a las relaciones, con respecto a la perspectiva de género, pero no hay un trabajo que se haga en las escuelas serio, sino que solo declamativo por parte de la autoridad, porque eso requiere inversión no solo económica, sino que también en tiempo, hay que tener un convencimiento de que hay que hacer un cambio claro. Pensarse cómo son las escuelas, las si llegan a administrar pobreza, se va a ir replicando lo mismo que tenemos hasta ahora. Me quedo con una reflexión que hacía respecto de que hoy los niños no ven como estudiar algo que sea necesario para surgir en la vida o para progresar, como que no lo ven, tal vez, no sé, muchos preferirán en algún minuto ser estudiantes, hoy día ser cantantes urbanos y va cambiando eso las prioridades y me parece que el tema de la educación es tan fundamental y no se ha visto así en el último tiempo. Una breve reflexión final de esto. Sí, bueno, el paradigma, esa última reflexión te hace pensar que en el paradigma del conocimiento quizás no debiese ser lo que debiera estar centrado en la escuela, sino que más bien el paradigma de las relaciones y de la no violencia como método de relación y la valoración de la diversidad como espacio. Y ahí hay que pensarse cuál es la función escolar. ¿Ana? Sí, poner el foco en el desarrollo socioafectivo. Y hoy día se habla mucho de las habilidades para el siglo XXI. ¿Cómo instalamos eso? Es volver a la didáctica, que es una atención que ha estado siempre en la pedagogía. Ok. Bueno, les quiero agradecer que hayamos conversado sobre este tema. No hay mucho tiempo a veces en televisión para hablar sobre esto, pero me parece que la importancia es muy, muy relevante, hablar de las emociones también en los colegios, el crecimiento y la formación de los niños. Muchísimas gracias.